Bueno, vamos a leer. Hoy nos toca leer 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a orar primeramente para iniciar nuestro devocional. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque nos concedes una vez más estar delante de tu palabra, Señor, para recoger de ella, Señor, todos los tesoros que tú tienes para nosotros. Permite que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para que ella como buena semilla caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, para que llevemos mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, pero quiero leer primero unos versos de Romanos capítulo 13. Voy a leer del 1 al 4, nada más como tener una referencia ahí en torno al pensamiento del apóstol Pablo acerca de lo que vamos a hablar en 1 Timoteo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora sí vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2. Tiene 15 versos. Yo leo del 1 al 7 y tú el resto. Dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados sentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero le salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como este. Muy bien. Bueno, ya leímos el capítulo primero, en donde el apóstol Pablo le da instrucciones personales a Timoteo, no olvidemos que Timoteo era un joven. El apóstol Pablo le da un trato de joven, sin embargo le da una responsabilidad de gente mayor, de anciano de la iglesia, de que lo encarga en Éfeso, dice, para que esté vigilando que la enseñanza permanezca pura, ¿sí? Ahora, ya leímos el capítulo 2, ahora vamos a ver lo que en él nos dice. Y para esto yo veo como el apóstol Pablo, porque muchas veces nosotros leemos como si fueran textos aislados, pero el apóstol Pablo está manejando una idea que va desenvolviendo y va ligando por medio de ideas que son consecutivas unas de otras,
las posteriores son consecuencia de lo que primero dice. Y aquí el apóstol Pablo dice que el verso 2:5 dice, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los judíos, no, y los hombres, dice. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, la salvación el apóstol Pablo aquí la tiene en su mente. Él lo que está expresando es que en la idea de Dios está la salvación no solamente de la descendencia de Abraham, sino también de los gentiles, de todos los hombres. Para la mente de esa época, un judío, el mundo estaba dividido en judíos y gentiles. Gentiles son el resto de los hombres, ¿verdad? Pero aquí dice el apóstol Pablo que hay un solo Dios. ¿Por qué dice eso? Porque los gentiles tenían muchos dioses, pero ellos tienen que saber que esos no son dioses, sino que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador dice Jesucristo, hombre que se dio a sí mismo. O sea, él no presentó una ofrenda por la humanidad, sino que él se entregó su propia vida en rescate por todos. Entonces es el alcance de la salvación, de la muerte de Jesús es universal, es ilimitado. Entonces, tomando en cuenta la monumental obra de salvación que hizo el Señor, entonces por eso el apóstol Pablo inicia el capítulo 2 diciendo que exhorta, anima ante todo, o sea, en primer lugar anima, sobre todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Si te fijas, es una consecuencia lógica. Si la salvación Dios la ideó para todos los hombres, y Él quiere que todos los hombres sean salvos, entonces las oraciones del creyente, de la iglesia, no se deben limitar y estar contenidas dentro nada más de la gente que ya es salva, sino que debe extenderse hacia afuera a todos los hombres de la misma manera, en consecuencia y siendo de la misma naturaleza, de la misma alcance que es la salvación que Dios quiere, que es para todos los hombres. De la misma manera dice que nosotros hagamos oraciones por todos los hombres, rogativas, acciones de gracias, y luego hace hincapié en algunos personajes, algunos hombres, dice algunos tipos de hombres como los reyes, los que están en eminencia, ¿sí? Para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora, lo que leí en Romanos lo leí porque me vino a la mente a propósito de lo que dice aquí el apóstol Pablo, que oremos por los que están en eminencia, por los reyes, porque ellos establecen el orden. Ellos son quienes ejercen la justicia en los casos que ocurren dentro de su jurisdicción. Y como vimos en Romanos, en lo que leímos, para el apóstol Pablo, si las autoridades, su fin es que prevalezca el bien sobre el mal, y el instrumento que ellos utilizan es el castigo por medio de la espada, dice ahí. Entonces ellos están actuando con la misma finalidad en el deseo de Dios, el cual es un Dios de justicia, que también nuestro Dios se agrada en el bien hacer del hombre. Entonces encuentra el apóstol Pablo un punto de convergencia
entre las autoridades tienen un propósito divino, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces oremos por ellas para que este propósito se cumpla. Y después de todo, el Señor quiere que ellos también sean salvos. Y esto no es nada más para la época de ellos, también es para la nuestra. Y aquí el apóstol Pablo no dice que oremos nada más por los que tienen cierta tendencia política o por ciertos tipos de gente que está en eminencia, sino por todos, ¿sí? Porque de allí de donde están el Señor los puede traer, porque el Señor lo que quiere es que ellos sean salvos. Y entonces sí, el apóstol Pablo empieza ya a darle instrucciones a Timoteo acerca del quehacer entre los creyentes. Y luego se refiere en primer lugar a los hombres. Los hombres, una manera de decir que ellos no sean ni peleoneros, ni sean iracundos. Dice que levanten sus manos. O sea, como que presenten sus manos a Dios sin iras ni contiendas, ¿sí? Aquí están mis manos, ¿sí? Quizás no levantarlas literalmente, pero sí saber que nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestras emociones, ¿sí? Y dejarle al Señor que Él sea el que distribuya la justicia y no nosotros querer vengarnos por nosotros mismos, sin ira ni contienda, ¿sí? Como que es una debilidad del hombre, porque no dice que las mujeres se presenten sus manos sin ira ni contienda. No, específicamente el objetivo de este mandamiento es a los hombres. Y ahora sí, luego sigue con las mujeres también, que se vistan de buenas obras, ¿sí? Pero para esto también para el apóstol Pablo existe una relación entre lo que hay en el corazón y lo que se externa al exterior. Y entonces dice que no se vistan con peinados ostentosos, con vestidos costosos, con o sea, que no pongan su mirada en eso, sino en su interior, en las buenas obras, ¿verdad? No con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿sí? Es una manera de llamarle, que se le llamaba al evangelio, ¿sí? Que profesan piedad. Y luego, el verso 11, luego, ya primero se dirigió a los hombres, luego a las mujeres y luego a la familia. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, ¿sí? Eso el apóstol Pablo lo enseña en varias ocasiones, ¿verdad? Acerca de cómo el hombre es cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre también es Jesús, y la cabeza de Jesús es el Padre, es Dios. Así dice el apóstol Pablo. Entonces hay una relación de subordinación en el orden que diseñó el Señor, que diseñó Dios, de modo que nosotros tenemos que estar sujetos unos a otros, y es como funciona. Obviamente, esta sujeción no viene de un dominio violento, sino de un dominio por amor, es una cobertura de amor que hay de manera voluntaria. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y luego dice el apóstol Pablo, porque no permito a la mujer que enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa palabra es clave, ejercer dominio sobre el hombre, ¿sí? Dominar al hombre, sino que aprenda, sino estar en silencio, dice. Y luego da una razón, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y luego dice, pero se salvará engendrando hijos
si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí lo que está hablando es de la naturaleza del el llamado que tiene la mujer, ¿verdad? De criar a sus hijos con ejemplo, siendo ella, permaneciendo en fe, amor y santificación con modestia. Todos hemos aprendido de nuestras madres, o la gran mayoría de hijos hemos aprendido, de personas han aprendido de nuestras madres, las primeras lecciones y los primeros ejemplos, los primeros consejos. Todo viene de ella, ¿sí? Aquí no quiere decir que la salvación de la mujer viene por engendrar hijos, porque en dado caso entonces ¿qué harían las estériles, verdad? Pero aquí lo que está hablando es que ella tiene una vocación que tiene que cumplir, una vocación, pero también tiene personalmente que mantenerse. Y vemos otra vez aquellos distintivos de los cristianos que en el capítulo 1 el apóstol Pablo hace mucho hincapié en fe para con Dios, amor para con los hermanos y en santificación con modestia. Es decir, yo lo interpreto como limpia conciencia, ¿sí? Entonces, aquí, entonces el capítulo 2 empieza el apóstol Pablo a dar consejos ya a Timoteo acerca de cómo debe funcionar el desenvolvimiento de cada uno de los creyentes en la iglesia. Después de todo, dentro de lo que aquí dice, él es apóstol, fue constituido predicador y apóstol, dice el verso 7, y maestro de los gentiles. Y los gentiles están incluidos en todos los hombres, dentro de todos los hombres que Dios quiere que sean salvos. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo enseñándole las funciones de pastor a un joven, al joven Timoteo, ¿sí? Que tal vez por falta de experiencia no las tenía, pero él lo que sí tenía, que era un hombre digno de confianza, en el que el apóstol Pablo sabía que enseñándole las cosas, él podía llevarlas a cabo, como él mismo lo haría. Bueno, por ahí vamos abriéndonos camino entonces. Vamos en el capítulo 2 y mañana Dios mediante vemos el capítulo 3. ¿Alguna cosa? ¿Alguna observación? ¿Nada? No. Es importante, hijo, que nosotros consideremos, tú en tu caso, la salvación. ¿En qué consiste la salvación? Que la comprendas. Que cómo la salvación uno puede asirse de la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tu Señor, ¿verdad? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es importante porque Jesús no es nada más creer que Él murió y resucitó, no. Eso es importante, pero tenemos que considerar que así como Él murió y resucitó, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De la misma manera, es nuestra esperanza la muerte. Somos inmunes a ella, tenemos que pasar a lo mejor por ese proceso, pero somos victoriosos en Cristo. Porque así como Él resucitó, así nosotros también resucitaremos. Y no más nosotros, todos sus hijos del Señor, a vida eterna. Es importante entender los principios de la Escritura, no dejarlo para cuando las circunstancias son contrarias, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte a la vida de uno, cuando llegan momentos críticos. Es importante entregarle al Señor nuestra vida, lo mejor de nuestra vida, ¿sí? La juventud. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por la vida que tú nos concedes hasta el día de hoy, porque la vida no es otra cosa sino oportunidad para tomar decisiones. Y la más importante de todas es buscarte, seguirte, decirte sí, Señor, te seguiré. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y eso es lo más importante. Ayúdanos, Señor, a ser agradables para ti en todo lo que hacemos, pensemos, hagamos.
en las decisiones que tomemos, Señor. Que nuestra conciencia siempre, Señor, nos recuerde que hay un Dios que supervisa sobre todos los hombres, Señor, que vigila sobre todos. Ayúdanos, Señor, en esta carrera que tenemos, que es la vida, o en esta batalla, en esta lucha. Ayúdanos, Señor, a no pelearla solos, a no llevarla solos, sino contigo, Señor. Capacítanos para ello, Señor. Bendice, Señor, a mis hijos, a José Manuel, a Samuel, a traerlos a ti, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Ayúdalos, Señor, a buscarte de todo corazón. Rescata su alma, Señor, en una temprana edad, y que ellos puedan, Señor, disfrutar y ver en tu reino, Señor, que es un valioso tesoro, no las escorias que el mundo ofrece. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros esta noche. Ayúdanos y sigue que tu palabra quede sembrada y dé fruto, incluso cuando estemos dormidos, Señor. Háblanos. Cuídanos, Señor, y ayúdanos a andar en tu camino, para gloria y honra tuya, Señor. Amén. ¿Vas ahora? Sí. Señor, te damos gracias. Deja tu teléfono, por favor. Señor, te damos gracias por este momento en el que nos permites leer tu palabra y te pedimos que esto se quede en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el mensaje que leímos y te damos gracias porque nos permites tener acceso a ella siempre. Te pedimos que nos guardes durante esta noche y que nos permites tener un buen descanso y que todas las cosas que hagamos el día de mañana las hagamos conforme a lo que es bien para ti. En el nombre de Jesús. Amén.